Hemos resumido otros cuantos momentos de programas. Momentos que hemos ido viendo Que, a lo largo bueno, de todo este año, ¿verdad? Son errores que, por cierto, no se emiten nada más que aquí, porque yo los tengo guardaditos. Pero hay otros errores, Marian, que son los de los informativos, porque los informativos, señores, son en riguroso directo. Y cuando hay una cagada, ustedes lo ven todo. Pues claro, es que no hay nada que... no se puede resolver de ninguna manera, porque los programas que son en semidirecto, se dicen falso directo, ¿sabes? Semidirecto, falso directo. Falso directo, pues algunos que están grabados, bueno, podemos volver a empezar, pero los informativos tienen esa peguilla. Que nada, que es que empiezan a una hora, acaban a otra hora y son en total y riguroso directo. Y si no, van a ver este ejemplo de Amparo Salmerón. Ella no tiene la culpa, Marian. Pero atenta a la reacción de su cara cuando ve el error que está sucediendo. Un error de realización, que no pasa absolutamente nada, pero que ustedes en casa, si estuvieran viendo ese informativo, lo fliparían. Al igual que lo flipó nuestra compañera Amparo Salmerón. Resulta, Marian, te cuento, que era el momento, ella da el paso al tiempo y en vez de ver nosotros el tiempo, estamos viendo a Amparo Salmerón pinchada en plató, con el off del tiempo, pero no se veía el vídeo. Imagínense en directo lo que puede pasar. Claro, pues ya no sabía dónde meterse Amparo Que se Salmerón. descompone. Estaba descompuesta y sin novio. Vamos a ver este vídeo. ¡Vaya movidón! Ascienden ligeramente y se reducen las posibilidades de lluvia. Lo vemos con más detalle. Ahí vemos que ha pinchado el vídeo del tiempo, pero realmente sin querer lo han despinchado. Ella queda pinchada al aire y se escucha de fondo el off del tiempo. Y mira la cara. Cuando ella se da cuenta de que es que no, es que está saliendo ella al aire. En el resto de localidades podremos no sabe dónde meterse. de sol, aunque el cielo volverá a estar Está pensando, sí, cubierto cojas de realización, me lo cargo, vamos. ¿Qué hago yo ahora? Mira cómo se muerde los labios, porque el tiempo dura aproximadamente un minuto 20, eso en televisión y en pantalla, sin tú estar... O sea, sin poder decir nada, pues imagínate. Yo creo que el boli lo está haciendo trizas, porque está dale que te pego, venga a menear el boli para arriba, para abajo, para arriba. No sé qué se podría hacer en ese momento. Pues mira, atención porque salió muy bien, Bueno, pues han podido al menos escuchar esa previsión meteorológica para mañana. Ya saben que las noticias vuelven como cada noche a partir de las 9 menos cuarto. En la segunda edición de Tele7 informa Calderona. Ahí sí podrán ver esa previsión meteorológica para mañana, día 1 de octubre. Yo me despido, como bueno, siempre, pues hasta mañana. Ahí la hemos visto, toda una profesional. Esto es una profesional. Ha aguantado el tipo durante un minuto que dura el tiempo y ahí ha estado, vamos. Y ha salido genial. Yo la verdad es que no sé cómo lo hubiera solucionado. La verdad es que para hacer un programa en directo hay que tener mucho temple. Los informativos son muy complicados porque en un momento dado te pasa lo que te pasa y dices, bueno, ¿cómo salgo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y nada, con ese perfil de seriedad no se puede salir de ninguna manera, hay que saber salir. Bueno, un repaso... De Amparo Salmerón supongo que nos iremos a alguien presentado también el informativo. Pues no, vamos a cambiar de tercio porque tanta gente ha salido en el Vaya Movidón, muchos de aquí de la casa, pero muchos otros de la calle. Marian, y eran anónimos. Pero esta señora es la que se lleva la palma a la más salerosa y pispireta, y esta señora pues ya deja de ser una anónima, ahora para todos nosotros es Maruja, conocida como Maruja. Nosotros fuimos a entrevistarla, nuestro compañero Carles Navarro, y que se encontró pues con una señora que no sabía ni dónde estaba. No sabes ni lo que te estoy diciendo. Pues no me acuerdo de ese, es que claro, ten en cuenta que Son empezamos muchos. a remontarnos a enero y de enero a diciembre... Son pues muchos vídeos, casi 200 vídeos los que hemos sacado en el Vaya Movidón durante todo este año. Pero vamos... Pero para eso estás, para recordarlo. Claro que sí, pínchalo, Dani, pínchalo. Senyora, vostè per què no s'ha disfressat per a participar en la... Jo perquè estic en T3. Què vas a dir a la tele, Què? Què? No, què va? Per què no s'ha disfressat vostè? Si han vengut perquè la meva Per amiga... què no s'ha disfressat vostè? Si han vengut perquè la meva amiga estava empenyada en que vingués. És que? La meva amiga està empenyada en que vingueren a veure la cabalgata. I entonces que li pari la cabalgata?
I entonces què li pareix la cabalgata? Molt bé, pues molt bé. Que bé que li ha... Això després ho va menjar vostè? Què va, els meus nets? Ah, els nets. Entonces ho està Ole, passant ole, bé. ole, ole, Maruja, que llevaba la sombra de los ojos a conjunto con el vestidito que llevaba. Además que ¡mira! Me ha gustado ese chillido, ¿eh? Es genial. Pues nada, Maruja, Grito de guerra. aquí está Maruja. Eres la estrella del Vaya Movidón de hoy, del 24 de diciembre. Bueno, es que sin ellos tampoco hubiera sido posible el Vaya Desde Movidón, luego que no. Alex. Sin la gente que entrevistamos y que es graciosa, esto no hubiera podido ser posible, al igual que los gazapos de nosotros mismos. Bueno, no sé si recuerdas que en algunos momentos hemos metido vídeos sentimentales, vídeos pues, que hemos topado con gente por la calle que buscaba pues hacer una declaración de amor. Marian, este es el momento de meter la cabecera de lo que necesitas es amor. Si el amor llama a tu puerta, ábrela, no te lo pienses más. Sentirás ilusión, una nueva emoción, te hará soñar. Lo que necesitas es amor. Lo que necesitas es amor. Todo el mundo necesita amor. Lo que necesitas es amor. Lo que necesitas es amor. Solo Qué bueno, que deja ya todo el ambiente tan tranquilo. Es que ha habido momentos también amorosos en el 7DN, Por declaraciones. eso la cabecera. Y sigue habiendo, ¿eh? Sigue habiendo, los guardamos para el próximo Hombre, año, claro. para el 2010, claro que sí. Pero aquí teníamos que destacar uno, el mejor del 2009. ¿Y cuál es ese? Pues es el de una señora que nos topamos por uno de estos pueblos de aquí de Valencia, de la provincia de Valencia, a los que vamos a cubrir noticias, y la señora dispuesta a hacer una declaración de amor para su esposo que Había fallecido. había fallecido, sí. De este sí que me acuerdo, Alex. Bueno, ella que por favor emitiéramos este vídeo. Pues sus órdenes han sido para nosotros un deseo doble, porque lo emitimos en su día y lo emitimos hoy. Juan García Valero, que era un santo, que Dios lo tenga en la gloria, que gracias a él he vivido la vida feliz y ojalá me voy con él a vivir porque es una maravilla de hombre y quiero que la familia sepa que me ha querido con locura. Es lo único que importa, la felicidad, y lo debe de tener Dios en la gloria porque era un santo. Valero, cuando quieras, estoy dispuesta, me quiero ir contigo, no tengo miedo a nada. Solamente quiero estar a tu lado, Valero. Te adoro. Adiós. Que Dios te tenga en tu santa gloria, Valero.